Yo soy Elena Hoyos, trabajo con Patria Asset Management y para el Fondo Inmobiliario Colombia como directora de inversiones. Realmente lo primero que tenemos que identificar es qué es una inversión. Y una inversión es cuando un ahorrador, o en este caso se llama inversionista, destina parte de sus recursos para obtener unos retornos que normalmente provienen de la apreciación del capital que invierte más unos rendimientos que se pueden generar por flujos de caja. Cuando yo hablo de inversiones inmobiliarias, entonces el destino de esa inversión o de ese capital que tiene el inversionista, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, está destinado a la inversión en un activo fijo inmueble. Estos activos fijos traen, como cualquier otro tipo de inversiones, retornos que provienen de los mismos dos aspectos. Uno es la valorización del capital, en este caso la valorización del activo, y la segunda forma en que se obtienen los retornos es a través de los flujos de caja que genera el activo inmueble. En este caso, a través de contratos de explotación económica, contratos de arrendamiento, contratos de concesión u otro tipo de relaciones contractuales con los usuarios de los inmuebles. Las inversiones inmobiliarias se pueden hacer dependiendo del tipo de activo en el que yo quiera invertir y dependiendo del perfil de riesgo de cada inversionista. Entonces, existen activos inmuebles que tienen un mayor perfil de riesgo, como por ejemplo los proyectos. Un proyecto inmobiliario es cuando yo obtengo o tengo un lote o un activo que es sujeto de ser redesarrollado o intervenido, y ahí yo puedo hacer unas inversiones en las cuales debo percibir un mayor retorno, porque tengo un mayor riesgo. Un ejemplo de una inversión en un proyecto inmobiliario es cuando yo adquiero un lote o tengo un lote, hago un estudio de norma, defino el tipo de producto que quiero hacer y construyo un activo inmueble sobre ese lote. Eso es un tipo de inversión inmobiliaria. También tengo otros tipos de inversiones inmobiliarias mucho más conservadores. Es cuando yo ya tengo un activo construido y yo adquiero o invierto en ese activo construido y obtengo unos retornos a partir de unos contratos de arrendamiento o de uso sobre ese activo inmueble. Las inversiones inmobiliarias se pueden hacer a través de muchos vehículos de inversión o de muchos medios. Pero lo primero y lo más importante es entender que de corazón todos somos inversionistas inmobiliarios. Doy un ejemplo. Cuando yo tengo una familia, una persona natural y tiene un excedente de capital, normalmente la primera intención de inversión es en un activo inmueble. Entonces, de alguna forma, todos estamos familiarizados con lo que es una inversión inmobiliaria. Una persona natural, una familia adquiere un apartamento, una segunda vivienda para obtener unas rentas. Esta es una forma válida de hacer una inversión inmobiliaria. Yo hago una inversión directa en un activo. Puede ser en una vivienda, como lo acabo de explicar, para obtener recursos. Puedo comprar un local comercial. Algunas familias han comprado bodegas para arrendar empresas, y cualquier tipo de inmueble es objeto de tener una inversión directa inmobiliariamente. De cualquier tamaño, o sea, puede haber inversiones pequeñas en un activo individual o puede haber inversiones de grandes montos de dinero en activos mucho más valiosos. Sin embargo, en la medida en que el mercado de capitales y el tema de inversión ha venido evolucionando, pues han venido surgiendo unos vehículos de inversión administrados y gestionados por profesionales inmobiliarios que han permitido que estas personas naturales o las empresas puedan acceder al mercado de la inversión inmobiliaria a través de estos vehículos gestionados por equipos profesionales de inversión. Dentro de este gran mundo de la inversión profesional inmobiliaria, pues tenemos los fondos inmobiliarios, fondos de capital privado. En el mercado colombiano existen otras figuras como son los FISIs. También se pueden hacer inversiones puntuales en activos a través de figuras de patrimonios autónomos o a través de coinversiones con varios inversionistas en un mismo activo. Entonces existen 1000 formas de hacer inversiones inmobiliarias. Hay muchos objetivos, dependiendo del tipo de inversionista. Hay inversionistas que están buscando flujos de caja. Entonces existen inversiones inmobiliarias que priorizan la generación de caja a través de contratos de explotación económica, arrendamiento, concesión u otros. Hay otros inversionistas que buscan es la valorización de sus capitales. Entonces hay activos inmobiliarios que favorecen la valorización del capital invertido. Hay otros que tienen una mezcla de los dos en distintas proporciones, y eso dependerá del tipo de inversionista. Sin embargo, la inversión inmobiliaria ha sido históricamente una herramienta de protección para la protección del capital,
y ha sido utilizado como un asset class dentro de portafolios diversificados para conservar y proteger esos capitales invertidos iniciales contra los cambios inflacionarios principalmente. El Fondo Inmobiliario Colombia es un vehículo de inversión diversificado de riesgo medio, en donde tenemos una mezcla muy óptima de activos estabilizados, generadores de caja en su gran mayoría del portafolio, pero conservamos también dentro de nuestra política de inversión un porcentaje para tener un tipo de inversiones con un mayor riesgo, pero que nos permiten obtener unas rentabilidades por encima del promedio de lo que pueden ofrecer los activos estabilizados. Dentro de esas inversiones de mayor riesgo, tenemos desarrollo de proyectos inmobiliarios Greenfield o también tenemos desarrollos de activos en donde no asumimos riesgo de desarrollo, pero sí asumimos riesgos de mercado, saliendo al mercado a buscar nuevos usuarios, arrendatarios y concesionarios de los espacios. En el fondo tenemos muchas consideraciones para escoger los activos en los cuales invertimos. Lo primero y más importante es que buscamos una diversificación del portafolio que esté acorde con nuestra política de inversión y nuestro perfil de riesgo. En ese sentido, buscamos tener las mejores ubicaciones para la tipología de activos que tenemos como objetivo de inversión en las ciudades que nos permita tener unas valorizaciones estables en el tiempo y en el largo plazo, con unos arrendatarios que tengan unos niveles de riesgo de contraparte adecuados. Ese es el primero de los factores, una diversificación adecuada. El segundo es que buscamos activos de altas especificaciones, preferiblemente de uso general, que nos permita minimizar el riesgo comercial en el largo plazo. El Fondo Inmobiliario Colombia tiene en este momento un objetivo de inversión muy cauto y conservador, atendiendo a la coyuntura macroeconómica por la cual estamos atravesando. Estamos siendo muy selectivos en la tipología de activos en los que estamos invirtiendo, en el riesgo de contraparte de los usuarios o de los potenciales socios, y estamos buscando mantener y garantizar que los flujos de caja y las rentabilidades sean muy estables en el tiempo. Para garantizar que los activos inmuebles tengan unas valorizaciones esperadas, es muy importante el proceso de análisis previo a la inversión inmobiliaria. Nosotros analizamos muy cuidadosamente las especificaciones de los activos para garantizar que sean especificaciones que estén acorde a las demandas de mercado. La ubicación es muy importante para también validar que sean inmuebles que tengan unas buenas demandas en el futuro. Y participamos en la gestión del activo después de haber hecho la inversión en estos activos. Participamos activamente en garantizar que los entornos sean viables y que ayuden a mantener el valor en el tiempo de los activos. Desde el Fondo Inmobiliario Colombia nosotros estamos comprometidos con la transformación de las ciudades. Por eso somos muy cuidadosos en participar activamente de lo que ocurre alrededor de nuestros inmuebles y de las zonas en donde tenemos una mayor exposición, para garantizar que nosotros no seamos simplemente unos inversionistas financieros inmobiliarios, sino que realmente aportemos al desarrollo de la comunidad que nos rodea, porque somos conscientes que en la medida en que esas comunidades se desarrollan y participan dentro de una dinámica urbana y de territorio adecuada y sana, pues nuestros activos también van a tener una valorización. Es un gana-gana que nosotros buscamos siempre. Sabemos que la valorización de nuestros activos depende de lo que ocurre en la ciudad, en el territorio cercano. Nos beneficiamos de unas buenas dinámicas de ciudad, pero al mismo tiempo nosotros participamos y aportamos a que esas dinámicas de la ciudad sean en beneficio de todos.